Capítulo 3. Los poderes extraordinarios. Patanjali, o quizás un editor posterior, tituló el capítulo 3 Los poderes extraordinarios, Vibhuti. Una vez la atención se ha interiorizado por medio del recogimiento, pratyahara, los tres últimos componentes de los miembros de la unción otorgan al yogi unos poderes preternaturales. Juntos constituyen la perfecta disciplina de la mente o samyama, que puede utilizarse para dominar tanto los fenómenos internos como externos. El poder que más le interesa a Patanjali es el de la conciencia discernidora, o viveka, que surge del samadhi y conduce a la realización. Pero también se puede adquirir muchos otros poderes que tienen que ver con distintos aspectos de las actividades y los intereses humanos. Esta es la connotación más importante de Vibhuti, que significa literalmente aquello que es extensivo. Sutra número 1 del capítulo 3. La concentración confina la mente a una sola área. Sutra número 2. En la absorción meditativa, todo el flujo perceptivo se alinea con el objeto elegido. Sutra número 3. Cuando sólo brilla la naturaleza esencial del objeto, como si careciera de forma, significa que la integración ha surgido. Significado de los sutras anteriores. A medida que el recogimiento pratyahara, Sutra 54, capítulo 2, aparta la atención del reino burdo de las cosas exteriores para dirigirla a lo interiorizado y sutil, la concentración, dharana, puede uncir su orientación a cualquier objeto o campo elegido. Cuando la quietud del cuerpo-mente se ha vuelto lo bastante profunda, observa Patanjali, es posible fijar la atención de una forma increíble. Véase Sutra 53 del capítulo 2, ya que la continua observación del cuerpo sedente, asana, y de la respiración, pranayama, son en sí mismas sumamente concentrativas y uno de sus efectos más importantes es revelar la asombrosa tendencia a distraerse que padecen los modos habituales de la mente. Pero esta tendencia a la distracción solo puede rectificarse si se reconoce. El esfuerzo sin esfuerzo de la vyasa se manifiesta aquí tanto en el esfuerzo de concentrarse como en el de abandonar la distracción y al mismo tiempo la decisión de no reaccionar, vairagya. Es el mecanismo a través del cual se atenúan las distracciones de la mente. La concentración, una acción yógica, y el recogimiento, un efecto de la misma, son interdependientes. Cada uno surge con el otro y se apoyan mutuamente. Asimismo, el dhyana o la absorción meditativa se desarrolla a medida que toda la actividad perceptiva se encausa hacia el área elegida. Cualquier forma de pensamiento pratyaya que ahora surge se relaciona con el objeto o el campo elegido, con lo que la estabilidad de la atención se fortalece, revelando una cantidad de detalles inauditos. Del mismo modo que a través de la práctica de observar las sensaciones que producen la postura sedente y la respiración se crea el efecto del recogimiento. La absorción meditativa es el efecto final de confinar firmemente la atención a cualquier objeto elegido. El último miembro del programa de yoga es la integración o samadhi. Patanjali le dedica la mayor parte del capítulo 1. La mente, al haber abandonado sus torbellinos cotidianos, se aquieta adquiriendo la claridad de un espejo, y las distintas entidades como el objeto, el sujeto y el acto de percibir se funden ahora. Véase Sutra 41, capítulo 1, Samapati. Las formas y distinciones que habían individualizado a estas entidades desaparecen entonces, quedando solo su naturaleza esencial, que el yogi reconoce como una unidad. Finalización de los sutras anteriores. Muchas gracias. Sutra número 4.
La concentración, la absorción meditativa y la integración con relación a un único objeto constituyen la perfecta disciplina de la mente. Sutra 5. Una vez se domina la perfecta disciplina de la mente, surge la sabiduría. Sutra 6. La perfecta disciplina se domina por etapas. Sutra 7. Estos tres componentes, la concentración, la absorción meditativa y la integración, se interiorizan más que los 5 anteriores. Sutra 8. Incluso estos tres componentes son más externos que la integración que no produce semillas. Significado de los sutras anteriores. Con la palabra yoga, Patanjali describe un proceso de interiorización que se inicia con la relación que el yogi mantiene con las cosas del mundo exterior y que prosigue con la relación que mantiene con el yo, el cuerpo, la respiración, la orientación de la atención, la concentración, la absorción meditativa y por último la fusión. Aunque los 8 miembros sean interdependientes y simultáneos, los umbrales a los que se aplica cada uno de ellos se van interiorizando cada vez más por medio del recogimiento, pratyahara. El yogi une lo externo y lo interno y cambia de punto de vista orientando la mente hacia la pura conciencia. La integración sin semillas, o nirvija samadhi, es el supremo logro de la interiorización porque en este estado ya no se crea ninguna impresión latente o samskara, al igual que en el caso de la pura conciencia, purusha. Mientras se sigan produciendo samskaras, acabarán activándose y surgiendo en forma de una acción en el mundo exterior, perpetuando el familiar punto de vista del yo en el mundo. Como ya he observado antes, como la interiorización se profundiza, la mente empieza a reflejar el hecho de que la conciencia no está contemplando un objeto per se, sino los procesos conscientes que están representando el objeto. Son las cualidades de esos procesos interiores, la concentración, la absorción meditativa y la integración, las que ahora se observan y cultivan, aunque estén representando un objeto exterior. Hay que observar que Patanjali o quizás un editor posterior incluyen estos tres componentes, la concentración, la absorción meditativa y la integración, en el capítulo 3. En conjunto, representan un nivel de logro unitario digno de llamarse vibhuti o poderes extraordinarios. En el camino de la realización se encuentran más allá del umbral pratyahara, que el yogi debe cruzar para entrar en el reino interiorizado, y se dice que cuando esos poderes extraordinarios se centran en diversos objetos del mundo exterior, actualizan unos inmensos poderes chamánicos. Sin embargo, Patanjali deja claro que el único poder en el que hay que fijarse es el de la capacidad de distinguir la pura conciencia del mundo fenoménico, viveka. Como la concentración, la absorción meditativa y la integración son unos aspectos interdependientes de un mismo proceso. Patanjali los denomina con el único nombre de perfecta disciplina de la mente, o samyama, literalmente contención, dominio de sí. Finalización de los sutras anteriores. Gracias. Sutra número 9. La transformación hacia una absoluta quietud se da cuando surgen unas nuevas impresiones latentes que fomentan la cesación para evitar la activación de las impresiones dispersoras almacenadas, y entonces la mente empieza a impregnarse de momentos de quietud. Sutra 10. Estas impresiones latentes ayudan a la mente a fluir de un momento de quietud al siguiente. Sutra 11. La mente se transforma hasta alcanzar la integración a medida que las distracciones disminuyen y la concentración aparece. Sutra 12. Es decir, la mente se transforma hasta alcanzar la concentración a medida que unas percepciones van surgiendo y otras van desapareciendo de manera continua. Significado de los 4 sutras anteriores. En el capítulo 1, Patanjali advierte que cuando el samadhi se profundiza hasta el punto que los pensamientos cesan, la experiencia reflexiva de la mente
deja sus propias impresiones latentes, samskaras, las cuales impiden la activación de cualquier nuevo samskara. Véase Sutra 50 del capítulo 1. Patanjali está describiendo aquí la transformación hacia ese samadhi que está teniendo lugar a cada instante, a cada nuevo instante, sana. La mente está acercándose a la quietud o alejándose de ella. A medida que los instantes en que no se activan los samskaras dispersores son cada vez más numerosos, los espacios de tranquilidad empiezan a encadenarse y a fluir juntos. Patanjali explica luego cómo los tres componentes de la perfecta disciplina, dharana, dhyana y samadhi, se desarrollan interdependientemente, a medida que la mente se va impregnando de unos instantes encadenados de quietud cada vez más largos. Las distracciones desaparecen y aparece una concentración puntual, ekagrata. La concentración puntual es el canal que conduce a la integración y conlleva tanto la concentración dharana, confinada a un campo, como la absorción meditativa dhyana, ya que ahora solo surgen formaciones mentales relacionadas con el objeto elegido. Cada percepción nueva que aparece es el de la misma clase que la anterior, aunque estén separadas por instantes de quietud libres de samskaras. La concentración y la absorción meditativa son distintos aspectos del mismo proceso unitivo. La primera pertenece más al dominio del esfuerzo de la vyasa y la segunda al del vairagya. Véase Sutra 12, 16 del capítulo 1 y véase Sutra 2 y 3 del capítulo 2. Juntas limitan los patrones de la mente, chitta vritti, hasta el punto que ésta se vuelve clara como un espejo y el sujeto, el objeto y el acto de percibir se funden. Samapati. Véase Sutra 41, capítulo 1. Muchas gracias. Sutra número 13. La mente evoluciona a lo largo de las mismas tres líneas: las formas, la duración del tiempo y las condiciones, como los elementos y los sentidos. Sutra 14. La sustancia es inmutable, ya sea antes, durante o después de adquirir una determinada forma. Sutra 15. Estas transformaciones parecen manifestarse tal como son, porque la mente es una sucesión de distintos patrones. Sutra 16. Observar estos tres ejes del cambio, las formas, la duración del tiempo y las condiciones, con la perfecta disciplina, conduce a percibir el pasado y el futuro. Significado de los sutras anteriores. La visión de Patanjali de la mente parece coincidir en general con la perspectiva del Samkhya o Darshana. La mente está hecha de la misma sustancia que el resto de la naturaleza, aunque proceda de los tres principios tattvas, que sólo se encuentran en la Prakriti: la inteligencia, Buddhi, el hacedor del yo, Ahamkara, y la mente sensorial, Manas. Como la mente está hecha de la misma sustancia que el resto de la naturaleza, cambia a lo largo de los mismos ejes que todos los demás que hay en ella. Utilizando una imagen de Vyasa, un comentarista del siglo V, la materia puede compararse al barro. Este cambia en muchas formas. Está disperso, se recoge, se moldea, se vidria, se cuece en una vasija, se rompe en fragmentos y se dispersa de nuevo. Cada una de las manifestaciones del barro tienen una duración, una forma visible o cognoscible y una serie de condiciones. Por ejemplo, el barro puede sobrevivir en forma de vasija durante 20 años. En este tiempo va experimentando distintas condiciones como la de limpio, sucio, nuevo, viejo, rayado y agrietado antes de adquirir su nueva forma, fragmentado. Pero la secuencia determina cómo se desarrolla el cambio. Si el alfarero
se le cae la vasija recién hecha al sacarla del horno, el barro nunca podrá cambiar en una vasija vieja, en una vasija sucia, etc. Sin embargo, a lo largo de esos cambios, la sustancia, el propio barro, no cambia. Al afirmar que todas las cosas tienen una sustancia característica que sobrevive a la transformación, Patanjali estaba probablemente refutando la visión expresada por algunos de sus coetáneos budistas que sostenían que la materia no era sino una proyección de la mente. Él se opone con vehemencia a esta visión, afirmando que la materia es totalmente real. Su punto de vista se parece al de Siddhartha Gautama, ya que como el caso de Buda, la realización de Patanjali incluye el reconocimiento que todas las apariencias del mundo fenoménico son compuestas por la naturaleza y por tanto, en esencia, insatisfactorias, impermanentes e impersonales. Patanjali parece basar su teoría de la transformación de la materia en su observación de la mente. En esta, un patrón como el de un recuerdo puede materializarse por la activación de una impresión latente, aparecer en la pantalla de la mente ante la pura conciencia, inspirar al cuerpo a hacer alguna acción sutil o burda y luego desaparecer, dejando una nueva impresión latente. Se pueden identificar las cuatro formas más importantes de este fenómeno: la impresión latente, el pensamiento, la acción y una nueva impresión latente. También se puede observar o inferir que cada una de estas formas tiene una determinada duración mientras el pensamiento surge, se presenta ante la pura conciencia y luego desaparece. Además, cada una de estas formas está marcada por diversas condiciones. Otros factores relacionados pueden hacer que el pensamiento sea vivido o subyugado, agradable o desagradable, breve o duradero. Sin embargo, en el Samkhya Yoga Darshana, todos los aspectos del patrón son la prakriti, la naturaleza. Si pudiésemos sacar una detallada, instantánea, microscópica de los cuadros vivos que aparecen ante nosotros a cada segundo, advertiríamos sutiles cambios de una fotografía a otra relacionados con el color, las sombras, la posición y la textura de los objetos que hay ante nosotros. Cuando la conciencia observa el acto de percibir, ve que el campo visual nunca permanece inmóvil, siempre está cambiando. Y lo que es cierto para la visión, también lo es para los sentidos, incluyendo la conciencia del pensamiento. La aparente estabilidad de la experiencia es una ilusión, al igual que las duraderas cualidades de los objetos. En realidad, el universo se está manifestando, expandiendo y avanzando sin cesar a lo largo del tiempo. No solo en las estrellas, los planetas y las nebulosas que están expandiéndose a toda velocidad a causa de sus explosivos inicios, sino también en nuestras moléculas, fibras, cuerpos, familias, comunidades y especies. Incluso podemos sentir la manifestación del universo en nuestra mente, cuyo fluir se manifiesta ante la pura conciencia a cada momento. La particular naturaleza de la mente, manifestada como una sucesión de distintos patrones que en circunstancias normales se perciben como una continuidad, dicta cómo ha de trascenderse, tal como Patanjali lo describe al final de los capítulos 3 y 4. Se verá con claridad que la sabiduría consiste en conocer la verdadera naturaleza de la mente, como una secuencia de manifestaciones finitas e inconcebiblemente breves, que carecen de una conciencia intrínseca y que no pueden percibirse a sí mismas. Solo la pura conciencia purusha percibe, y su percepción no tiene principio ni fin. Finalización de los sutras 13 al 16. Muchas gracias. Sutra número 17. Las palabras, el significado y la percepción tienden a mezclarse, a confundirse, cada uno con los otros. Concentrarse con la perfecta disciplina en las diferencias que hay entre ellos conduce a percibir el lenguaje de todos los seres.
Sutra 18. Observar directamente las impresiones latentes con la perfecta disciplina conduce a percibir las existencias pasadas. Sutra 19. Concentrarse con la perfecta disciplina en las percepciones de otro conduce a percibir la mente de esa persona. Sutra 20. Pero no conduce a percibir el objeto de esas percepciones, ya que el propio objeto no está presente en la mente de esa persona. Sutra 21. Al observar con la perfecta disciplina la forma del cuerpo, éste se vuelve invisible. El ojo se desconecta de la luz que recibe y cesa el poder de percibirlo. Sutra 22. Del mismo modo, a través de la perfecta disciplina se pueden hacer desaparecer otros objetos percibidos, sonidos, olores, sabores, tactos. Significado de los 6 sutras anteriores. Patanjali trata ahora el reino chamánico del empeño yógico, que parece haber coexistido con el reino liberador desde una época temprana. En los Yoga Sutra, la aparición de poderes mágicos es totalmente acorde a las tradiciones religiosas de la India y de cualquier otra parte que se remontan a la prehistoria. En el milenio anterior a Patanjali, la posesión de facultades sobrehumanas llegó a considerarse un requisito para el liderazgo espiritual, como en las clases brahmánicas de los sacerdotes que competían con un creciente cuadro de maestros espirituales ascéticos, shramas, cuyo atractivo no procedía principalmente de los rituales o los sacrificios, sino de los logros meditativos. Por tanto, casi cada nuevo maestro y programa, incluso el del Buda Dharma, se enorgullecía de unas gamas de poderes mágicos, o al menos los reconocía. Sin embargo, la postura yógica cuidadosamente impuesta por Siddhartha Gautama y Patanjali era que semejantes poderes, por impresionantes que fueran, no conducían a la liberación por sí mismos. Incluso en el caso de proceder de unas actividades como morar en la perfecta disciplina del Samyama Patanjali o en las moradas divinas Brahmana Viharas de la bondad, la compasión, la alegría altruista y la ecuanimidad Gautama. Cuando la perfecta disciplina de los 3 últimos miembros, Dharana, Dhyana y Samadhi, se dirigen hacia el interior, la mente se aquieta. Sin embargo, también se puede dirigir hacia el exterior y observar los objetos desde la ventajosa posición de la interiorización, con lo que se desarrollan unos poderes extraordinarios, vibhuti, con relación al objeto observado. La mayoría de ellos se usan en el mundo fenoménico o bien desentrañan sus secretos. Son muy pocos los que tienen que ver directamente con la sabiduría, prajna. Finalización de los sutras anteriores. Muchas gracias. Capítulo 3. Sutra número 23. Los efectos de una acción pueden ser inmediatos o tardar en manifestarse. Observar las propias acciones con la perfecta disciplina o estudiar los augurios conduce a la percepción de la muerte. Sutra 24. Al concentrarse con la perfecta disciplina en la bondad, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, uno se impregna de esas energías. Sutra 25. Al concentrarse con la perfecta disciplina en los poderes de un elefante o de otras entidades, uno adquiere esos poderes. Sutra 26. La absorción meditativa en la manifestación de la luminosidad de la mente conduce a la percepción de lo sutil, lo oculto y lo lejano. Significado de los sutras anteriores. La luminosidad a la que Patanjali se refiere aquí y a lo largo de los Yoga Sutra, incluyendo los aforismos 18 del capítulo 2, 41, 52 del capítulo 2, 36, 44, 50, 56 del capítulo 3 y 19 del capítulo 4, es el satya o sattva, una de las 3 cualidades fundamentales de la naturaleza, o gunas. Sattva es la cualidad luminosa y liviana
que da a la mente esa transparencia y reflexividad que se aprecian claramente una vez la mente se aquieta. Estas cualidades revelan a su vez la pura conciencia a la mente. Sutra 27. Concentrarse con la perfecta disciplina en el sol conduce a percibir cosas sobre el universo. Sutra 28. Concentrarse con la perfecta disciplina en la luna conduce a percibir las posiciones de las estrellas. Sutra 29. Concentrarse con la perfecta disciplina en la estrella polar conduce a percibir los movimientos de las estrellas. Sutra 30. Concentrarse con la perfecta disciplina en el centro energético del ombligo conduce a percibir la organización del cuerpo. Sutra 31. Al concentrarse con la perfecta disciplina en la cavidad de la garganta, se elimina el hambre y la sed. Sutra 32. Al concentrarse con la perfecta disciplina en el canal de la tortuga, se cultiva la estabilidad. Sutra 33. Al concentrarse con la perfecta disciplina en la luz de la coronilla, se adquiere la perspectiva de los perfeccionados. Sutra 34. Todos estos logros también pueden alcanzarse en un ramalazo de espontánea iluminación. Sutra 35. Al concentrarse con la perfecta disciplina en el corazón, se comprende la naturaleza de la mente. ¿Qué nos comenta el autor? Aunque los antiguos mapas de los canales energéticos o nadi se hayan transmitido hasta el día de hoy y pueden consultarse, el que señalaba la ubicación del canal de la tortuga o Kurma Nadi parece haberse perdido. No obstante, la función del Kurma Nadi, por lo visto, consiste en suministrar energía a los centros emocionales. Se dice, por tanto, que al concentrarse en él, mediante el samyama, el cuerpo-mente se estabiliza, evitando que se extravíe con las pulsiones sensoriales. Según las descripciones esotéricas, que no proceden de la literatura yógica, sino de otras fuentes, los chakras o ruedas son unos centros energéticos inmateriales que distribuyen la fuerza vital, prana, a través de los nadi, a lo largo del cuerpo energético que interpenetra al cuerpo físico. Aunque Patanjali no vuelva a mencionar los chakras, enumera los poderes que se adquieren al someter alguno de ellos a la perfecta disciplina. Hay que observar que la naturaleza de la mente no llega a captarse concentrándose en los centros más elevados, sino en el centro del corazón. Este chakra se relaciona con el sentido del tacto y al concentrarse en él se agudiza el sentido de las sensaciones físicas. Tanto el yoga de Patanjali como el de Siddhartha Gautama consideran las sensaciones físicas como la base para la conciencia y por tanto como un camino directo que lleva a la comprensión de la naturaleza de la mente. Finalización de los sutras. Muchas gracias y no olvides por favor suscribirte a mi canal. Gracias. Bienvenidos a los Sutras de Patanjali del autor Chip Hartram. Capítulo 3. Sutra 36. Las experiencias se componen de percepciones en las que el aspecto luminoso del mundo fenoménico se confunde totalmente con la pura conciencia. Concentrarse con la perfecta disciplina en las distintas propiedades de cada una de ellas conduce a percibir la naturaleza de la pura conciencia. Sutra 37. Al experimentar esta percepción, los sentidos, el oído, el tacto, la vista, el sabor, el olfato, se agudizan de pronto. Sutra 38. Aunque estos poderes sensoriales se experimenten como un logro, distraen al practicante de la integración. Significado. Patanjali diferencia de nuevo en el aforismo 36 del capítulo 3 el mundo fenoménico, cuya luminosa cualidad sattva da información y facilita la percepción de la pura conciencia purusha,
que al ser distinta de la naturaleza Prakriti, carece de las cualidades fundamentales de la luminosidad, actividad o inercia. Es fácil imaginar cómo el mundo fenoménico, un mar de cautivadoras cualidades que están fluyendo continuamente, unidas por la mente, en un infinito todo a través de un enorme y casi constante gasto de energía psíquica, puede encubrir al inmutable e inmaterial Purusha. Desarrollar el poder de distinguir el sattva o satya del purusha permite al yogi obtener los poderes de ambos con más profundidad. La observación de Patanjali del aforismo 37 del capítulo 3 es la continuación de otras anteriores, sobre todo la del aforismo 26 del capítulo 3, donde observa que la sensibilidad del yogi aumenta notablemente al sintonizar con el aspecto sátvico de la experiencia, con lo que adquiere nuevas percepciones sobre lo sutil, lo oculto o lo distante. Sin embargo, Patanjali deja claro que la meta del yoga, y en realidad la de toda la existencia humana, no es cultivar el poder en el mundo fenoménico, sino poner fin al sufrimiento realizando la naturaleza de la pura percepción. Finalización de los sutras 36 al 38. Muchas gracias. Capítulo 3. Sutra número 39. Al no apegarse al propio cuerpo y volverse sumamente sensible a las corrientes del mismo, la mente del yogi puede entrar en otro cuerpo. 40. Al dominar el flujo energético que circula por la cabeza y el cuello, el yogi puede caminar por el agua, el barro, los espinos y otros obstáculos flotando sobre ellos sin tocarlos. 41. Al dominar el flujo de energía que circula por el plexo solar, el yogi se vuelve luminoso. 42. Al concentrarse con la perfecta disciplina en cómo el sonido viaja por el éter, el yogi adquiere la audición divina. Sutra 43. Al concentrarse con la perfecta disciplina en la relación que el cuerpo mantiene con el éter y al desarrollar la contemplación fusionada en la liviandad del algodón, el yogi puede viajar por el espacio. 44. Cuando la mente se desliga por completo de las cosas exteriores, la gran liberación del cuerpo, se aparta el velo que ocultaba la luminosidad de la mente. 45. Al observar los aspectos de la materia, burdos, sutiles, intrínsecos, relacionales, intencionales, con la perfecta disciplina, se dominan los elementos. 46. Las facultades extraordinarias aparecen entonces, como el poder de volverse tan pequeño como un átomo, a medida que el cuerpo alcanza la perfección trascendiendo la ley física. 47. La perfección incluye la belleza, la elegancia, la fuerza y la dureza de un diamante. 48. Al observar con la perfecta disciplina los distintos aspectos de los órganos sensoriales, sus procesos perceptivos, sus naturalezas intrínsecas, su identificación con el yo, su interconexión, sus propósitos, el yogi acaba dominándolos. 49. Los sentidos, libres entonces de las limitaciones de sus órganos, perciben las cosas con la rapidez de la mente y dejan de hacerlo bajo el influjo del mundo fenoménico. Significado de los sutras anteriores. En los aforismos 40 y 41 del capítulo 3, Patanjali se refiere a dos de los 5 hálitos vitales, o pranavayus, que energetizan distintas regiones del cuerpo, pero después ya no vuelve a citar más estos conceptos, sugiriendo con ello que no son fundamentales para su sistema de yoga. Probablemente, al igual que ocurre con los poderes chamánicos. Sin embargo, en el capítulo 3 describe detalladamente una amplia gama de poderes extraordinarios, quizá para que los Yoga Sutra incluyeran con más amplitud las diversas tradiciones antiguas, o por deferencia a sus influyentes coetáneos.
En cuanto al aforismo 45 del capítulo 3, es preciso volver a citar la metáfora del barro. El aspecto burdo del barro incluye aquello que podemos sentir, ver y oler. En cambio, sus propiedades sutiles solo pueden conocerse a través del samyama o de las inferencias científicas. Asimismo, las propiedades intrínsecas del barro lo distinguen de cualquier otra clase de materia, al igual que sus formas de relacionarse e interactuar con los otros elementos. Por fin puede conocerse a través de todo ello el propósito del barro. Al igual que en el caso anterior, las ideas de Patanjali reflejan la perspectiva del Samkhya Darshana, el cual enumera 24 aspectos de la Prakriti, entre los que se incluyen los elementos, los sentidos y la mente, pero no presenta las diferencias que existen entre ellos en cuanto a los modos de transformación. Por tanto, los órganos sensoriales se pueden dominar, por ejemplo, utilizando el mismo método, samyama, que se ha empleado para penetrar los misterios del barro. A medida que la interiorización tiene lugar, la mente deja de dirigir los sentidos hacia los objetos externos, burdos, y los concentra en los objetos internos sutiles. Dirigir la perfecta disciplina, samyama, hacia el proceso perceptivo significa interiorizarlo hasta el punto en que los aspectos sutiles de los sentidos, los tanmatras, se vuelven visibles para la mente del yogi. Para comprenderlo mejor, esta acción se asemeja a la cadena perceptiva que se da cuando oímos un sonido. El objeto, una vibración audible en el aire, llega al órgano de la percepción, el oído, y éste transporta la vibración a otro medio. El sentido del oído, la vibración aflora entonces como una impresión en la mente, y allí la mente sensorial, manas, la estratifica e interpreta con los demás estímulos sensoriales. Conjuntamente con los otros dos componentes de la mente, la inteligencia buddhi y el ego ahamkara. Cuando la mente sensorial reúne estos estímulos, surgen en la inteligencia y en el ego unas reacciones condicionadas, aceptando ciertos estímulos y filtrando otros, y luego producen la representación mental organizada que experimentamos como sonido. La inteligencia buddhi y el ego ahamkara tiñen entonces la proyección sensorial y después los sentidos internos sutiles, tanmatras, evocan la experiencia auditiva o la cualidad del sonido, de los fenómenos. Los tanmatras están siempre presentes en la cadena perceptiva, pero normalmente no pueden contemplarse por separado, ya que están fusionados con otros aspectos cognitivos de la percepción. Solo se puede atravesar el recubrimiento mental y contemplar la sutil esencia del oído. Sutra 3, capítulo 3. En la transparencia del samyama. El tanmatra del oído se encuentra entonces libre de las limitaciones de su órgano, es decir, libre de los otros eslabones físicos de la secuencia auditiva. A ese nivel de discernimiento, los diferentes sabores de la experiencia sensorial sutil surgen y desaparecen como el mercurio. Están libres de fricción. Poseen la liviandad sátvica. Ya no están cargados con los eslabones tamásicos más externos de la cadena. En esto consiste la gran liberación del cuerpo, Mahavideha, un hito en el camino de la interiorización que indica que el apego al cuerpo ha disminuido y que en la mente predomina ahora ese luminoso sattva. Finalización de los capítulos anteriores. Gracias. Bienvenidos a la lectura al audiolibro de los Yoga Sutras de Patanjali, de Chip Hartram. Capítulo 3, Sutra 50. Una vez se percibe la distinción entre la pura conciencia y el aspecto luminoso del mundo fenoménico, se conocen y dominan todas las condiciones. Sutra 51. Cuando uno deja de apegarse incluso a esta omnisciencia y dominio, las semillas del sufrimiento se marchitan y la pura conciencia se reconoce alzándose sola, independiente de todo.
Sutra 52. Aunque este elevado estado sea atractivo, hay que evitar el apego y el orgullo. De lo contrario, volverá a surgir el sufrimiento. Significado. La cualidad llamada sattva, satya, tiene que ver con la luminosidad y la claridad del mundo fenoménico. Satya es la particular cualidad de la mente y por extensión de la prakriti, que suele confundirse con más facilidad con el hecho de percibir la pura conciencia purusha, que en realidad carece de cualidades. Cuando la mente se encuentra en una profunda quietud, o sea, cuando es más reflexiva, el discernimiento empieza a aparecer. Lo más importante de ese momento es que se reconoce que la pura conciencia es distinta del satya. Satya llega a predominar en la mente a través de los procesos de interiorización y de calma, cuando aquella adquiere una transparencia y una reflexividad naturales que apenas son visibles en circunstancias normales. La mente refleja ahora la pura conciencia y la percibe por primera vez, y el discernimiento viveka surge. Cualquier apego que aún quede generará unas oleadas de pensamientos o acciones que agitarán la cristalina superficie de la mente. Pero mientras el yogi mantenga ese crucial discernimiento entre la pura conciencia y el satya, y no sea agitado por la aparición de los dispersores samskaras, se puede manifestar la liberadora realización de Kaivalya, o la independencia del Purusha de la Prakriti. Finalización de los sutras anteriores. Bienvenidos a los sutras de Patanjali, del autor Chip Hartranft. Capítulo 3. Los 4 últimos sutras. Sutra 53. Concentrarse con la perfecta disciplina en la sucesión de instantes que surgen en el tiempo conduce a una percepción originada del discernimiento. Sutra 54. Esta percepción permite distinguir las cosas que, a través de sus orígenes, características o posiciones similares, parecían ser continuas. Sutra 55. De ese modo, la percepción discernidora deconstruye todos los objetos y condiciones del mundo fenoménico, separándolas de la pura conciencia. Sutra 56. Una vez que la luminosidad y la transparencia de la mente se han vuelto tan perfectas como la pura conciencia, pueden reflejar la libertad de la misma y percibirla. ¿Qué nos comenta el autor de estos últimos sutras? En el capítulo 4, en la conclusión de los Yoga Sutra, Patanjali explica con mayor detalle los complejísimos conceptos introducidos en los 4 últimos sutras. En ellos, Patanjali describe una de las percepciones fundamentales del estado final del samadhi. El yogi, al permanecer absorto en meditación, en la sucesión de acontecimientos momentáneos, reconoce que lo que parecía un continuo fluir de la realidad no es más que una secuencia de instantes mentales, cada uno de los cuales se compone de unos fenómenos perceptivos irreductibles o dharmas. Puede llegar a percibirlo porque la perfecta disciplina o samyama parece prolongar la experiencia temporal, como se ha observado en los aforismos 41 del capítulo 1 y en el aforismo 3 del capítulo 3. La fusión del samadhi relaja las formas y las distinciones, incluyendo las limitaciones temporales, a medida que los sutiles aspectos de la naturaleza se manifiestan en una rápida sucesión. El yogi puede percibir una indescriptible cantidad de detalles. Ahora reconoce directamente el sustrato granular de la experiencia consciente, cada una de cuyas transformaciones se manifiestan en los instantes perceptibles más pequeños de tiempo, sanas. La ilusión acerca de que esa sustancia es la misma percepción por fin se ha destruido. Finalización de los sutras
53 al 56 y finalizamos el capítulo 3. Muchas gracias. Próximo audiolibro, capítulo 4, La libertad.